Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Una vez más se habla frente al caso de Waldo Albarracín de abandono de mujer embarazada. Esta vez porque es sobreseído y la fiscalía cerró el caso por abandono de mujer embarazada. Waldo Albarracín manifiesta que espera recibir disculpas públicas y además pide que ya no lo hostiguen. Anunció que no actuará con rencor. Esta es su reacción y la de su abogado, su hijo, quienes anuncian acciones y procesos en contra de la persona que demandó a Waldo Albarracín, su expareja sentimental. Escuchemos y luego continuamos. Con el abogado de Waldo Albarracín, Franco Albarracín. Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a la Red Herbol. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente en la Red Herbol y bueno, profundo agradecimiento por este espacio. Waldo, Franco, son dos ya las pruebas que se han realizado, esta digamos la segunda que ha sido de forma voluntaria por parte de la supuesta madre, pero que al final ha determinado que Waldo Albarracín no es el papá de la menor. Danos detalles, por favor, de este tema. Todo esto. Bueno, nosotros, y es lo que hemos dicho desde un principio, hemos insistido en que esta es una denuncia falsa que responde únicamente a razones estrictamente políticas, razones que motivan, obviamente, cuyo objetivo era que Waldo deje de criticar al gobierno actual y obviamente también tenía el objetivo de desprestigiar a Waldo. Desde el principio nosotros hemos insistido a la fiscal asignada al caso, a la anterior fiscal en realidad, a que se presenten pruebas sobre estas denuncias, pruebas que supuestamente la otra parte tenía, pero nunca se presentaron en el proceso. Habían supuestos mensajes, supuestos audios que en ningún momento se los presentó o en ningún momento se hicieron los peritajes para comprobar que esas pruebas, esos supuestos mensajes, supuestos audios eran reales, verídicos. Nunca se hizo eso, entonces no había ninguna prueba en contra de Waldo. Con estos antecedentes, la fiscalía debió haber cerrado el caso, no era necesario una prueba de ADN, absolutamente nada. Pero aún así se emitieron órdenes de aprehensión, un juez dispuso detención domiciliaria para Waldo. Bueno, pues, como ya lo mencionó él, un calvario lo que tuvimos que pasar, pero bueno, gracias a la estrategia del equipo de abogados que también conforma y que nos han colaborado en este caso, hemos podido realizar no uno, sino dos exámenes de ADN. Claro. El primero en el IDIF, que ya demostró que esta era una denuncia falsa y que también debía haber motivado para que la fiscal cierre el caso, pero no quisieron hacerlo. Y bueno, nosotros nos vimos obligados a hacer otro examen de ADN en otra instancia, que es el ITCUP, que depende de la policía boliviana, y bueno, confirmó el resultado ya emitido por el IDIF anteriormente, que justamente esta era una denuncia absolutamente inventada, absolutamente falsa, ¿no? Y ahora lo que corresponde y lo que tengo entendido, porque nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación, es que se ha emitido un sobreseimiento. Y bueno, el caso tendría que ya ser cerrado y tiene que haber también las disculpas que corresponden por parte de las autoridades, ¿no? Como el Ministerio de Justicia, quienes es la entidad que ha impulsado este caso. Eso es lo que se va a pedir, Franco, que se disculpe la señora. No tanto la señora, porque esta señora ha sido más que un instrumento. Ajá. Un instrumento utilizado por políticos, en este caso el Ministerio de Justicia, justamente para desprestigiar a Waldo. Pero bueno, eso sí, la señora ha incurrido en delitos, claro, tipificados por nuestro Código Penal. ¿Qué delitos? ¿Qué delitos, Franco? El de denuncia falsa, pues, está tipificado por el Código Penal. Luego, la señora incurrió en delitos de difamación, calumnias. Ojo, también esta señora ha incurrido en delitos de extorsión. Yo tengo pruebas contundentes de que esta señora a nosotros nos ha pedido plata, no conforme mandaba el procedimiento. Si ella decía que Waldo había abandonado a
su hija o no sé, tenía que hacer un proceso mediante el juez de asistencia de familia, solicitar la plata, etcétera, ¿no? La señora me escribía a mí directamente al WhatsApp para pedirme plata. Entonces estamos hablando de extorsión, difamación, denuncia falsa. Ojo, también falsedad ideológica. La señora ha introducido en un documento público el certificado de nacimiento de información falsa. Pero no solo de parte de la señora, también, ojo, aquí yo estoy viendo también de parte de autoridades, tanto del Ministerio de Justicia como también la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, posibles delitos. Este caso lo impulsó el Ministerio de Justicia y para eso ha utilizado bienes del Estado. Conferencias de prensa se han realizado en salas del Ministerio de Justicia, salas que nosotros las pagamos con nuestra plata. A esta señora la han asesorado todo un equipo numeroso de abogados del Ministerio de Justicia. Mi sueldo los pagamos con nuestros impuestos, con nuestra plata. Claro. Entonces ahí también eso se tiene que investigar. Esos señores, ese equipo de abogados, en lugar de apoyar a las familias de víctimas de feminicidios, están impulsando casos falsos. Pero ojo también, yo veo posibles delitos de autoridades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que no están haciendo absolutamente nada, en este caso, donde una señora está utilizando a un bebé por motivos políticos y por motivos económicos. Entonces yo veo aquí muchos delitos, muchas personas que tienen que responder. Bueno, por un lado está que se debería cerrar el caso, pero por el otro, estaría en condiciones la defensa de Waldo de abrir un proceso contra quienes han mellado, han insultado, han difamado al exrector. ¿Cuáles son las primeras impresiones, Franco? Claro, lo que corresponde ahora es, primero por la vía penal, iniciar las denuncias en contra de la denunciante, de la persona, pero ya en contra de las autoridades, tanto de la Defensoría de la Niñez o del Ministerio Público de Justicia, esas denuncias ya tienen que ser seguidas por parte de las autoridades públicas, de oficio. Me estoy refiriendo también a los miembros de la oposición. No puede ser posible que se esté utilizando dinero de la gente para impulsar procesos absolutamente falsos. Pero ojo, también existieron medios de comunicación del Estado que han utilizado esta denuncia completamente falsa para atacar a Waldo, para desprestigiarlo, para quitar toda credibilidad. En efecto, y en honor a la verdad, muchos periodistas y muchos medios de comunicación afines al partido de gobierno han pedido disculpas públicas, han pedido disculpas también de manera directa, de manera privada, y bueno, contra ellos no se hará nada. Pero aún hay periodistas y medios de comunicación, como el señor Junior Arias, que han desprestigiado constantemente, han utilizado este caso para atacar a Waldo, y hasta el día de hoy no se han retractado ni han pedido disculpas. A veces nosotros no queremos meternos en otro proceso. Lo único que pedimos de esta gente que se ha equivocado o que utiliza esto de manera política es una simple disculpa. Pero si no tenemos ni siquiera eso, nos obliga a nosotros ya también incurrir a las entidades que corresponden para que estas personas asuman algo de responsabilidad por sus actos completamente irregulares. Bueno, y le damos la bienvenida a Waldo Albarracín. Waldo, muy buenas tardes, bienvenido a la Red Herbol. Muy buenas tardes, un saludo cariñoso para ti y a través tuyo a los oyentes de Herbol. Waldo, ¿cómo has recibido este segundo análisis? Bueno, es una decisión que viene a ser un correlato ya de las dos pruebas consecutivas que se habían realizado sobre ADN. La primera, cuyo resultado se conoció en el mes de marzo de este año, 11 de marzo, si no estoy equivocado, y la segunda prueba que se conoció justamente el anterior lunes, como hoy. Entonces, son dos pruebas uniformes con resultados similares que establecen de manera contundente la verdad respecto a la falsa acusación que se me hizo y que, como mencionaba Franco, tenía la intención política de destruirme civilmente como una especie de venganza o castigo por la lucha democrática que nosotros habíamos desarrollado durante tantos años, precisamente en defensa de los derechos humanos, en fin, del Estado de Derecho, contra el fraude
exigiendo cumplimiento de los resultados del referéndum 21F, etc. Es conocida esa actividad pública y quisieron escarmentar y utilizaron este caso a través de una especie de guerra sucia, en contubernio con una persona inescrupulosa que efectuó una denuncia falsa, pero como se vio que estaba respaldada, incluso incentivada económicamente, porque le cubrían costos de abogados, pago de edictos, etcétera. Entonces era una pelea muy dura, muy difícil, porque todo esto estaba en el marco de una represión política que me obligó a ponerme a buen recaudo, en fin, pero hay que dar una vuelta a la página. Así es. Nosotros no hemos actuado nunca con rencor, con sensación de odio ni de venganza, pero sí con un clamor de justicia, que es lo que hoy pedimos. Ya se está dando eso tras las pruebas, ya la resolución del juez segundo de instrucción, que me sobresee, pero ojalá que hacia adelante se consolide esta situación, mínimamente logrando que las personas que nos han hecho daño reivindiquen esa especie de intento de asesinato civil que querían cometer, no solo conmigo, sino con toda mi familia. Así es, Waldo. Waldo, ¿se cierra esto o se abre una nueva página para exigir que se retracte a la gente que te ha acusado, pedir pago de daños? ¿Qué es lo que piensa hacer ahora Waldo Albarracín? A ver, yo creo que el daño que en su momento se ha causado a mi familia, a mi persona, es un daño moral irreparable en el sentido económico, ¿no? Pero lo mínimo que tendría que acontecer es que las personas directas protagonistas de este daño mínimamente se reivindiquen o nos reivindiquen públicamente. Debería acontecer eso en un acto de buena fe. No solo me refiero a la persona que se prestó a esto, seguramente a instancias políticas, sino también los medios que se han prestado a ello. No le puedo pedir mucho a las redes sociales porque lo hacen desde la clandestinidad, ¿no? Claro. Obviamente sabiendo que la autoría viene del MAS, pero utilizan gente con identidades falsas. Pero hay otros que sí lo han hecho en forma directa, ¿no? Entonces me parece que es fundamental que esas personas mínimamente, reitero, asuman una actitud de esa naturaleza, ¿no? Pidiendo disculpas, en fin, pero eso también permite evaluar la calidad humana de la gente, porque todos como seres humanos podemos equivocarnos y tenemos también, pero la opción, la capacidad de pedir disculpas, en fin, ojalá que así se entienda por nosotros, por la formación familiar que tenemos. No somos vengativos, no lucramos con esas cosas, ¿no? Pero mínimamente tiene que haber un gesto, una actitud, reitero, que te restituya públicamente algo que te ha afectado bastante, que es tu dignidad, tu paz interna, ¿no? Se ha afectado bastante a mi familia. Así es. Además que paralelamente está el tema político que no ha sido resuelto, que más bien se sigue hablando de involucrarme a mi persona en golpe 1, golpe 2, golpe 5, etcétera. Ese es otro tema que todavía está pendiente. Y el otro asunto que está tremendamente pendiente es el caso de los intentos de asesinato, uno personal mío y el otro de mi familia. Es decir, el personal, porque el 21 de octubre del 2019 un individuo, un sicario, trató de asesinarme. Ese caso lo han congelado deliberadamente en la fiscalía. Y el otro caso es también que es intento de asesinato ya familiar, cuando la turba se entra a mi casa, quema todo, en fin, se conoce la historia. Y un ente absolutamente imparcial como es el grupo de investigación GIEI, no suelo acordarme bien la sigla, pero que depende de la OEA,
ese grupo de investigadores extranjeros, en el caso específico nuestro del incendio, el asalto a mi casa, ha señalado que no es un hecho circunstancial. Ellos mismos establecen en su investigación y conclusiones que se trató de un caso planificado. Por tanto, si fue planificado, hay autores intelectuales y autores materiales, y sin embargo hasta ahora no hay detenidos, y es un asunto que lo ha congelado el gobierno por decisión política. Entonces son temas pendientes que lo justo sería que mínimamente continúe la investigación hasta identificar a tanto autores intelectuales como materiales. Franco, ¿ya han sido notificados? ¿Ya se ha entregado algo? ¿Han recibido algo ustedes? No, aún no hemos sido notificados. Obviamente estamos esperando que lo hagan, porque una vez que nosotros seamos notificados tenemos que esperar, porque es conforme procede. La otra parte aún tiene la posibilidad de tratar de apelar este sobreseimiento, y no, espero que no lo hagan, o por lo menos por un poco de decencia no lo deberían hacer, pero la norma les reconoce esa posibilidad, pueden apelar, y el proceso sube a la Fiscalía Departamental, donde el fiscal departamental tiene la posibilidad de ya sea continuar con la investigación, lo cual no tendría ningún sentido con 2 pruebas de ADN en contra, claro, o puede confirmar el sobreseimiento del fiscal asignado al caso. Un tercer examen ya es impensable, ¿no, Franco? Claro, en realidad el segundo examen ya no debió permitirse, porque estamos hablando de exámenes invasivos que se están realizando a un bebé que se supone que, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la propia otra parte en el juicio, se supone que es un bebé que está en terapia intensiva. El primer examen ya era invasivo, ya era peligroso, pero se le ha hecho un segundo examen a esta pobre niña. Entonces, hacerle un tercer examen y seguir torturándola. Por eso, nosotros, a pesar de no tener nada que ver con esta persona, aún así, porque somos seres humanos, estamos muy consternados de cómo se está utilizando un bebé para esto. Y no entiendo hasta ahora por qué la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no pone cartas en el asunto. Waldo, este segundo examen que ratifica que no eres el papá de la menor, ¿te permite ya salir con libertad a la calle, o hay temor de que surja un nuevo proceso, algún nuevo hecho, Waldo? Cuando yo salí de Bolivia, en febrero del 2020, no, 2021, no lo hice por este caso, porque la denuncia, incluso un poco semiclandestina, salió en marzo del año pasado, de una persona que se cubría el rostro, que no quería incluso mostrar la cara, precisamente ante un programa de este señor Arias, ¿no? O sea, era una voz de una persona, pero no, que no se identificaba, etcétera. Y después le fueron dando forma a esa actitud irregular. Ahora, y como te dije, la razón principal por la que yo estoy a buen recaudo no es tanto por este caso, sino porque hay una intención manifiesta de los grupos de choque del MAS, en fin, que están obsesionados en tenerme en la cárcel, inventándome el delito de golpista, como la figura golpe no está en el código tipificado como tal, entonces hablan de alzamiento armado, conformación de grupos irregulares, etc. Me han acusado de organizar grupos paramilitares en la universidad. Claro. En fin, ese es el tema grande, en realidad, porque este tiene que seguir su curso, del que estamos hablando, ya con las pruebas contundentes no hay mucho que hilar al respecto, pero sí creo que el tema grande es esa posibilidad fáctica, ni siquiera jurídica, de accionarme penalmente, tal como le pide a gritos a algunos grupos masistas para que me manden a Chonchocoro o a San Pedro, pero en un acto de venganza política, porque ellos están conscientes que no existe ninguna
configuración delictiva en mis actos. Defender la democracia más bien tiene que ser una virtud, no tiene por qué ser un delito. Defender los derechos humanos también es una virtud, no es un delito. Ahora, golpe de Estado, yo no recuerdo me acercado a la Plaza Murillo con tanques, ¿no? Con metralletas, como lo han hecho los paramilitares de García Mesa, ¿no es cierto? No recuerdo, salvo que tenga amnesia, pero nunca lo hice. Nunca he disparado un arma contra una persona en mi vida, ¿no? No he destituido a ninguna autoridad legalmente constituida, y eso lo saben ellos mismos. Eso es golpe de Estado. Entonces, como no he cometido ningún delito, saben que la única manera de mandarme a la cárcel es a través de una mentira, como que me han mantenido casi subyúdice todo este tiempo mediante una mentira que acaba de desmentirse completamente. Pero ellos no tienen escrúpulos cuando se trata de politizar el odio, ¿no? No tienen ningún escrúpulo de inventarme otros delitos, precisamente para escarmentar, para que nadie ose hacer lo que yo he hecho, que es defender los derechos humanos, interpelar a los dictadores, denunciar el fraude, porque todos sabemos que hubo fraude, etcétera. Ese es el problema principal, o sea que yo me mantengo a buen recaudo porque el temor mío radica más bien en el problema grande. Yo jamás salí del país por este otro tema. ¿Y cómo estás haciendo, Waldo, para subsistir? ¿Has retomado tus actividades académicas? No, pues tú sabes, cuando alguien está fuera, lamentablemente tiene que buscar las formas, de inventarse las formas de sobrevivencia. Y esa es la situación actual que estoy enfrentando, pero no acostumbro a quejarme públicamente. Creo que para que no se alegren los masistas, yo prefiero siempre mantener cierta cautela en estos temas, pero ojalá por un acto de justicia que dejen de hostigarme políticamente, porque yo decir por lo menos razones legales para una acción penal en mi contra no existen, no existieron, y ojalá así lo entiendan. Si yo compruebo que no hay ninguna intención de esa intención de daño, obviamente que mi mayor aspiración es estar compartiendo con mi familia, ¿no? Que es un derecho humano insoslayable, del cual me estoy viendo privado por esta posibilidad fáctica, reitero, de encarcelarme. Franco, ¿qué corresponde ahora a la defensa? Bueno, como ya te he mencionado, lo que corresponde es abrir varias denuncias en contra de esta persona por haberse básicamente prestado a impulsar una denuncia completamente falsa, y el Código Penal reconoce esos delitos, ¿no? Tenemos el delito de denuncia falsa, tenemos el delito de difamación, calumnias, pero ojo, también hay otros delitos que ha cometido esta persona, que es el de extorsión. A mí me ha pedido plata, y bueno, también esta persona ha molestado, extorsionado a otros miembros de su familia por distintas vías, y también, como ya te mencioné, falsedad ideológica, porque esta persona ha introducido información falsa en documentos de carácter público. Lo que corresponde también es de parte de miembros yo espero que miembros del Congreso, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto de oficialismo como de oposición, presten seguimiento a lo que acontece dentro del Ministerio de Justicia. ¿Cómo puede ser posible que nuestros impuestos se estén gastando en impulsar juicios completamente falsos? Que se estén llamando a conferencias de prensa en salones del Ministerio de Justicia, donde se supone que ahí deberían estar más bien las víctimas, los familiares de las personas que han sido víctimas de feminicidios, tendrían que estar ahí la gente humilde que es víctima de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Porque se están impulsando este tipo de casos, ¿no? Y también corresponde, como ya te he mencionado, que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia vea lo que está haciendo esta persona con un bebé que se supone que está en terapia intensiva. Entonces, hay muchas cosas por hacer ahora, y nosotros con toda seguridad vamos a hacerlo. ¿A partir de que reciban la notificación o ya se piensa iniciar todos estos procesos? Claramente vamos a esperar a recibir formalmente la notificación, porque lamentablemente
durante todo el transcurso de este proceso nosotros nos hemos enterado, inclusive, ojo, mire, inclusive de una orden de aprehensión, nosotros nos hemos enterado por ustedes, por los medios de comunicación. Claro. Entonces, obviamente vamos a esperar a tener la información completamente confirmada, a pesar de que ya sí hubo conversaciones con la Fiscalía de que efectivamente se emitió un sobreseimiento. Vamos a esperar a que nos den esta notificación para, con eso termino, nosotros presentar toda esta documentación formal también ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hemos tenido una reunión la anterior semana con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ellos están muy preocupados por todo lo que está aconteciendo, porque no se está avanzando con el proceso del incendio de nuestra casa, que también es un proceso de intento de asesinato de toda nuestra familia, pero sí se ha avanzado a 1000 por hora con este juicio completamente inventado. Ojo, el juicio en contra de Waldo inventado ha sido atendido por la misma fiscal asignada al proceso del incendio de nuestra casa. Uno lo ha congelado y el otro lo ha impulsado. La CIDH está muy preocupada por esto. Entonces, nos han pedido a nosotros que nosotros proporcionemos toda esta información. Ya la comunidad internacional también se está pronunciando sobre esto. Ojo que también Amnistía Internacional ha emitido una resolución exigiendo a la Fiscalía que cierre el caso. Entonces nosotros vamos a seguir enviando toda esta información a las instancias internacionales. Waldo, ya en la parte final y para despedirnos, ¿qué esperas de la señora? ¿Una disculpa? Si se ha contactado contigo. Mira, hay un elemento que todavía no hemos tocado en esta conversación. Hay un derecho fundamental que se conoce no solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino la propia Constitución boliviana y de otros países a las personas, que es el derecho a la identidad. Es decir, el derecho a, cuando hablo del derecho a la identidad, el derecho de que tú lleves los apellidos de tus verdaderos progenitores. Y resulta que en este caso la falsa denunciante ha estado forzando una identidad falsa a su propia hija, ¿no es cierto? Porque la ha inscrito con un apellido que no le corresponde y con ese documento falso está tratando de extorsionar. En este caso tendría que intervenir pues el Ministerio Público en defensa de una menor agredida por su propia progenitora, y también tendría que intervenir la Defensoría de la Niñez. ¿A quién está defendiendo entonces la Defensoría de la Niñez? Si ahora están todas las pruebas contundentes que hacen ver que se estaba forzando la identidad falsa de una menor. Ojalá que esta reflexión que la estoy planteando públicamente, ojalá que escuche la Defensoría del Menor y tome las acciones, porque así como han sido tan diligentes para actuar por motivación política y perjudicarme, ahora que lo hagan, por lo menos para defender los derechos de una menor. Bueno, Waldo, como siempre, un gusto y será hasta otra oportunidad, Waldo. Para ti, igual, un abrazo fraterno y agradecer a Herbol porque más allá de la ética periodística con la que ha actuado, siempre ha expresado un principio de solidaridad que sin que sea parcialización lo ha hecho siempre en función de la verdad, que creo que es la que se está imponiendo ahora. Franco, un abrazo y estaremos atentos a las novedades que se vayan presentando. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, hemos intentado conocer también la otra parte, sin embargo esperemos que en las próximas horas tengamos la contraparte para saber qué es lo que va a hacer en última instancia la señora a la que se le ha ratificado que Waldo Albarracín no es el papá de la niña que ella reclamaba. Abandono de mujer embarazada. En la etapa preliminar y preparatoria se han llegado a colectar suficientes elementos probatorios, los mismos que en un juicio no iban a ser suficientes para sustentar una acusación. Estos elementos indiciarios fundamentales consisten en dictámenes periciales respecto a pericia genética realizada por dos instituciones importantes en nuestro país, como es el IDIF, Instituto de Investigaciones Forenses, y a la vez el IDCUB.
Ambos dictámenes periciales han determinado que respecto al ciudadano Albarracín se excluye como padre de la menor. En el sistema JL1 se ha subido ya lo que significa este requerimiento conclusivo. Una vez notificados las partes, tienen 5 días a objeto de poder presentar una impugnación a este requerimiento conclusivo. Esas fueron las palabras de Waldo Albarracín y también las de su hijo. Waldo Albarracín aseguró que no actuará con rencor. Habló al respecto de que el caso sobre abandono de mujer embarazada ha sido sobreseído. Espero recibir disculpas públicas y también que ya no lo siguen. Además anunció procesos en contra de su expareja sentimental. Luego de conocerse que la Fiscalía lo sobreseyó por la denuncia de abandono de mujer embarazada, Waldo Albarracín manifestó que es momento de dar vuelta a la página, aunque para recibir disculpas de parte de las personas que lo acusaron y que ya no lo siguen políticamente. Waldo Albarracín estaba imputado hasta cautelado por la denuncia de una mujer que lo denunció por abandonar supuestamente a una hija que habrían concebido juntos. Sin embargo, se realizaron las pruebas de ADN que descartaron al ex rector como padre de la menor. La fiscal del caso emitió la resolución de sobreseimiento a favor de Albarracín, según difundieron los medios de comunicación. Es de esta forma que se libra de este proceso judicial a Waldo Albarracín, quien manifestó que este proceso tenía la intención política de destruirlo civilmente como venganza por su lucha democrática en defensa del 21F y en contra de lo que denominó un fraude electoral en 2019. Albarracín aseguró que no actuará con rencor sino con clamor de justicia. En ese marco espera que las personas quienes le han hecho daño en este caso se reivindiquen públicamente. Afirmó que ha tenido un daño moral irreparable junto a su familia. Mínimamente ahora espera que personas y medios que lo acusaron tengan el gesto de pedir disculpas. El ex rector de la UMSA reveló también que aún se mantiene a buen recaudo por temor a que lo encarcelen por otros casos como el denominado caso golpe de Estado. Ojalá que por acto de justicia dejen de hostigarme políticamente, manifestó Waldo Albarracín, a tiempo de señalar que no existen razones para procesarlo penalmente. El abogado del exdefensor Franco Albarracín, su hijo, indicó que ahora corresponde iniciar las denuncias contra la persona que lo acusó falsamente. El exrector dijo que la denunciante cometió delitos como difamación, calumnia, extorsión, falsedad ideológica y hasta extorsión. También espera que haya disculpas de parte de las autoridades que impulsaron el proceso contra Waldo Albarracín, aunque no descartó que entidades como el Ministerio de Justicia o la Defensoría de la Niñez haya cometido también delitos, uno por usar bienes y servicios del Estado a favor de la denunciante y la otra por permitir que se use a una niña. El abogado de Waldo Albarracín reveló que ya hubo medios de comunicación que se disculparon, pero otros no se han retractado de las informaciones que publicaron contra Waldo Albarracín, por lo cual manifestó que acudirían a las entidades respectivas que asuman responsabilidad. Es de esta forma que Waldo Albarracín es sobreseído y la Fiscalía cerró el caso por abandono de mujer embarazada. Son 2 estudios que confirman que Waldo Albarracín no es el padre de la menor, como establecía una denuncia en su contra. Ahora quiere dar vuelta a la página, pero también espera las disculpas de sus acusadores. El Ministerio Público cerró el caso por la denuncia de abandono de mujer embarazada que pesaba sobre el exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, quien ahora quiere dar vuelta a la página, pero no sin antes recibir las disculpas de quienes lo acusaron y lo persiguieron desde un punto de vista político, según su propio testimonio. Waldo Albarracín estaba imputado por abandonar a una mujer embarazada. No obstante, tiene 2 estudios médicos, 2 pruebas de ADN que revelaron que las acusaciones eran falsas,
pues resultó que Waldo Albarracín no es el padre del bebé. Así concluyen desde el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, y el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, ITCUP. La Fiscalía del caso emitió la resolución de sobreseimiento a favor de Waldo Albarracín. Con esa decisión se libra de este proceso judicial al exdefensor del pueblo. Waldo Albarracín manifestó que este proceso tenía la intención política de destruirlo civilmente como venganza por su lucha democrática contra el fraude electoral, según sus propias palabras. Sostuvo que no actuará con rencor, sino con clamor de justicia, y así anunció los procesos en contra de su expareja sentimental. Asimismo, manifestó que esta situación le ha causado un daño moral irreparable tanto a él como a su familia, y expuso que aún se mantiene a buen recaudo debido a que teme por su vida. Ojalá por un acto de justicia dejen de hostigarme políticamente, manifestaba Waldo Albarracín, quien negaba cualquier vínculo con su expareja sentimental y anunciaba procesos en contra de esta persona. ¿Qué opinan ustedes frente a este desenlace? Resulta que por 2 pruebas de ADN se termina confirmando que Waldo Albarracín no es padre de la menor por la que era demandado. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y qué opinan de las palabras de Waldo Albarracín y el anuncio de procesos en contra de su expareja sentimental. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.